Si ustedes van al capítulo 170, acá está, nos habla sobre la instalación de equipos de alumbrado, ¿no? Aquí están los alcances, los equipos de alumbrado interior, ¿no? Las generalidades, las tensiones, ¿no? La protección, ¿verdad? Y aquí te dice justamente, mira, lo que les comenté, mira, observen, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando les comenté sobre el cálculo del circuito de iluminación y les dije, ¿no? El interruptor o la capacidad mínima del interruptor es 15 amperios, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que en el cálculo, ¿no? Nos había salido que la capacidad requerida, ¿no? Según el cálculo, ¿no? Las potencias instaladas era de 1,58 amperios, creo, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Ya? Ahora, yo tranquilamente hubiera podido colocar un interruptor termomagnético de 10 amperios. ¿Por qué? Porque el interruptor de 10 amperios va a soportar la capacidad que es 1,5 amperios. Pero les dije, ¿no? Que como mínimo colocaran de 15 amperios. ¿Por qué? Porque aquí está, ve. Dice, las luminarias, portalámparas y rieles de aluminio o rieles de alumbrado no deben ser conectados a circuitos derivados, protegidos con dispositivos de sobrecorriente con capacidad nominal o ajustados a más de 15 amperios en unidades de vivienda. 15 amperios en otros circuitos que no sean unidades de vivienda, 20 amperios en circuitos que no sean unidades de vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, la capacidad, ¿no? Mínima y máxima también, ¿no? ¿Sí? Para un circuito de alumbrado, tal y como especifica la norma, dice, ¿no? Las luminarias tal, no deben ser conectadas a circuitos derivados protegidos con dispositivos de sobrecorriente capacidad tal, ¿no? Y ahí te explica varias cosas, ¿no? No, la ubicación de los equipos de alumbrado, ¿no? Dónde no colocar equipos, dice, ¿no? Las luminarias que deben instalarse en lugares donde se almacenen materiales de combustibles deben ser equipados con deflectores o difusores, de forma tal que la temperatura a la que puedan ser sometidos los materiales sea limitada a 90 grados. ¿Sí? Como te digo, ¿no? Más que todo es teoría, ¿ya? Entonces les recomiendo que lean todo lo que tiene que ver con alumbrado. Hay un capítulo entero, ¿no? La sección 170, ¿ya? Y también hay un capítulo que también habla sobre tomacorrientes, ¿ya? Mira, así como hay un capítulo que habla sobre alumbrado, también hay un capítulo que te habla todo respecto a los tomacorrientes, ¿no? ¿Qué configuración deben tener los tomacorrientes, ¿no? ¿Qué hay que tomar en cuenta cuando colocamos tomacorrientes en los ambientes, ¿no? Y dice, ve, los tomacorrientes conectados a circuitos que tengan diferentes tensiones, frecuencias o tipos de corriente en los mismos ambientes deben tener un diseño de modo que tal que los enchufes usados en tales circuitos no sean intercambiables. Teoría más que todo, ¿no? Dice, los tomacorrientes no deben tener una base del tipo atornillable. Los tomacorrientes con bornes, ¿no? Tal. Los tomacorrientes ubicados en los pisos deben encerrarse en cajas para pisos, ¿no? Y así te habla sobre todo lo que tiene que ver con la parte de tomacorrientes. Y dice, ¿no? Los tomacorrientes con capacidad nominal de 30 amperios o más que deban ser instalados boca abajo deben estar provistos con un medio de enclavamiento o bloqueo para prevenir desconexiones o desconexiones no intencionales, ¿no? Y así, habla todo respecto a tomacorrientes, ¿no? Los tomacorrientes en edificios residenciales, ¿no? Los tomacorrientes tal, ¿no? Y ahí te habla todo lo que tienen que ustedes tener en cuenta para realizar correctamente la instalación de los tomacorrientes. ¿Ya? Así que les recomiendo que lean la sección 150 de tomacorrientes y la sección 170 de alumbrado. ¿Ya? Con eso ustedes ahí van a tener todas las, ¿no? Toda la teoría bien clara para que puedan diseñar correctamente su circuito de alumbrado y tomacorrientes. Para diseñar el circuito de tomacorrientes, igual, ¿no? Vamos a abrir la hoja Excel, ¿no? Yo a ustedes les compartí una hojita, ¿ya? En Excel, ahí está, donde tenemos el circuito de tomacorrientes. Entonces, ¿qué se va a colocar ahí en el circuito de tomacorrientes?
todos los dispositivos electrónicos por ambiente que van a ser conectados al tomacorriente. Por ejemplo, ¿no? Los tomacorrientes de la sala. ¿Qué electrodomésticos van a ser conectados a los tomacorrientes de la sala? ¿No? Dependiendo, en este caso, ¿no? La edificación y todo ello, como es una vivienda básica, ¿no? Tendrá pues su televisor, su equipo de sonido, ¿no? De repente por ahí una computadora y un pequeño ventilador, ¿no? Eso es en el ambiente de la sala. Luego, en el ambiente del dormitorio, ¿qué se va a conectar? En el ambiente del dormitorio, un televisor, una laptop, una lámpara de noche y un ventilador, ¿no? Supongamos, ¿no? Eso es lo que se va a conectar básicamente al dormitorio, ¿no? En la lavandería, la lavadora. En el baño, una secadora de cabello. Y en la parte de la cocina, con el comedor, ¿no? Olla arrocera, licuadora, refrigeradora y la cocina a gas, ¿no? Y se coloca, ¿no? El número de electrodomésticos y la potencia. ¿Cuánto consume un televisor? ¿Cuánto consume de energía un equipo de sonido? ¿Cuánto consume de energía una computadora, un ventilador, ¿no? Entonces aquí se van colocando los consumos de cada electrodoméstico, ¿ya? Se colocan los consumos de cada electrodoméstico. Entonces, ¿de dónde sacamos esa información? Miren ustedes. Les voy a compartir una página, ¿no? Donde ustedes van a encontrar una tabla, ¿ya? Con electrodomésticos. Y aquí está, ¿no? La tabla con electrodomésticos por grupos. ¿Ya? Y en esa tabla te va a dar el electrodoméstico, ¿ya? La fiabilidad y básicamente te va a dar aquí lo que es el consumo encendido en watts por hora, ¿ya? Y ese va a ser el consumo que tú vas a colocar dentro de tu cálculo, ¿ya? Entonces, buscas, ¿no? Televisor. Acá está, ve, TV. ¿Qué tipo de TV? Plasma, LCD, ¿no? ¿De cuántas pulgadas? No, más o menos, pues, ¿no? Viendo la vivienda, más o menos, ¿no? Y de acuerdo a ello colocas, ¿no? Por ejemplo, un televisor LCD de 40 pulgadas, ¿cuánto consume? 150 watts. Un televisor de 50 a 56 pulgadas, 322 watts. Un televisor plasma de 42 pulgadas, 464 watts. ¿Te das cuenta, no? Y de esa manera tú vas colocando televisor, equipo de sonido, igual, ¿no? Vas a la página y buscas, ¿no? Equipo de sonido, ¿no? Tienen aquí impresora, aquí está. Equipo de sonido estéreo, 120 watts, ¿sí? Y así van colocando los consumos promedios, pues, ¿no? Los consumos promedios que tiene cada electrodoméstico, ¿no? Luego el voltaje. Ya saben que el voltaje es 220 voltios, ¿no? Y hemos explicado quién es K, quién es coseno de phi, ¿no? Como es corriente monofásica, es uno. El factor de demanda básicamente es el uso que se va a tener en cada electrodoméstico, ¿no? Generalmente, pues, hay electrodomésticos cuyo factor de demanda pues, va a ser 50%, ¿no? ¿Y por qué 50%? Porque no se utilizan, pues, continuamente, ¿no? ¿Sí? No son utilizados continuamente. Si fuera trifásico, les dije, ¿no? K es raíz de 3, ¿no? La constante del sistema para circuito trifásico es raíz de 3 y el coseno de phi se calcula. ¿Sí? Hay una fórmula, ¿no? Que se calcula de acuerdo al voltaje, ¿no? Se calcula básicamente este coseno de phi. ¿Sí? Que es un factor de corriente, se llama, ¿no? Factor de corriente y el otro es la constante del sistema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, colocan el factor de demanda, la potencia instalada, que es igual, ¿no? Al número de artefactos por la potencia instalada, y la máxima demanda, que es igual al factor de demanda por la potencia instalada, ¿no? Y aquí nos sale la capacidad total, ¿no? Entonces, ¿cuánto se requiere, ¿no? De corriente en el circuito de tomacorrientes para alimentar correctamente los electrodomésticos? Se requiere una capacidad de 28. Mira que tú calculas, ojo,
tú calculas como si todos los electrodomésticos estuvieran funcionando al mismo tiempo. Pero te pregunto, ¿se dará en algún caso esta situación? Es muy raro, ¿no? Que se dé todo esto, ¿no? Imagínate que en una vivienda pues tengan todo encendido, ¿no? La cocina al mismo tiempo con la refrigeradora, la licuadora, la secadora, el ventilador, la lámpara, ¿no? Todo el televisor, todo encendido al mismo tiempo, pero se calcula con ello, ¿eh? Se calcula con la capacidad máxima, con la potencia instalada máxima, como si todo estuviera trabajando al mismo tiempo, ¿ya? Por lo tanto, la potencia instalada, ¿cuánto va a ser? O la intensidad, perdón, de corriente que va a consumir tu circuito, ¿cuánto va a ser? 28,05 amperios. La pregunta es, para esta capacidad de corriente, ¿qué conductor vas a utilizar? Vamos al catálogo de Indeco, ¿verdad? ¿Ya saben qué conductor vamos a usar? El tipo THW, ¿no? Conductor THW, ¿ya? Ahí está, ¿ve? THW. Entonces vamos a la ficha técnica, ¿no? A los datos técnicos del conductor THW. Miren, nos dice que el conductor de 2,5 soporta 27 amperios y el de 4 milímetros cuadrados soporta 34 amperios. El de 6 milímetros soporta 44 amperios. La pregunta es, ¿qué conductor vamos a utilizar? El de 4 milímetros, ¿no? Si mi capacidad de corriente no requerida es de 28,05 amperios, básicamente el conductor adecuado para ello es una capacidad de 34 amperios, ¿no? ¿Y el conductor de cuánto es? El conductor es de 4 milímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces colocamos, ¿no? En nuestro diagrama unifilar. Mira, observa, decimos, ¿no? Dos conductores de 4 milímetros más uno de 4. Dirán ustedes, ¿no? Ya, esto de aquí lo entiendo, ¿no? Son dos conductores, una fase más un neutro, ¿sí o no? Del circuito monofásico, ¿no? Monofásico. Y este 1 por 4, ¿para qué es? Este 1 por 4 es el conductor a tierra, ¿ya? En este caso estamos colocando en el circuito de tomacorrientes un conductor a tierra, ¿ya? Por eso que son dos conductores de 4, fase y neutro del sistema monofásico, más un conductor de 4 milímetros, por eso tú ves aquí que aparece entre paréntesis T. ¿Qué significa T? Conductor a tierra, ¿ya? Del tipo THW 90. Muy bien. Ahora la tubería. ¿Y qué tubería vas a usar para pasar esos conductores? Si tú vas al código y te ubicas en la tabla número 6, ¿ya? Tabla número 6 para conductor THW, aquí está, ¿ve? THW, dice, ¿no? Si la sección nominal del conductor es de 4 milímetros cuadrados, ¿ya? Si el conductor es de 4 milímetros cuadrados, dice que en una tubería de 15 milímetros entran 4 cables. Tú sabes que en la tubería tenemos ¿cuántos cables? 3, ¿no? 1, 2 y 3. Si yo coloco una tubería de 15 milímetros, solamente van a pasar 4. Quiere decir que los cables van a estar muy ajustados. Entonces yo recomendaría que para 4 milímetros cuadrados coloques mínimo una tubería de ¿cuánto? De 20 milímetros, que soporta 7 cables, ¿sí? Para que los cables no estén muy pegados, ¿no? Porque eso puede generar un cortocircuito, ¿no? Si los cables están muy pegados, demasiado pegados, está bien, tienen aislante, ¿no? Pero ingeniero, se supone que tienen aislante. Claro, tienen aislante, pero con el tiempo ese aislante se va resecando, ¿no? Y ya no funciona correctamente, ¿no? Y la corriente puede, en este caso, ¿no? Transferirse y se produce el cortocircuito, ¿no? Por ese motivo, que los conductores estén separados, ¿no? Entonces, para ello utilizo pues una tubería de ¿cuánto? De 20 milímetros, ¿no? Entonces, vamos nosotros al planito y aquí está, ¿no? Tubería de 20 milímetros, PVC, clase pesada. Y listo, ¿no? Tengo el circuito 2 de tomacorrientes. ¿Qué faltaría? Faltaría el interruptor termomagnético y diferencial. Entonces, ¿qué interruptor termomagnético y diferencial vas a usar? Para eso,
vas a ubicarte acá, ¿no? Interruptores termomagnéticos. Y vas a buscar las capacidades, ¿no? Les dije, ¿no? Que la capacidad de un interruptor termomagnético no tiene que ser mayor a la capacidad que soporte el cable, ¿sí? Y no tiene que ser menor a la capacidad requerida. Ya saben, ¿eh? Eso se les explicó, ¿no? El interruptor tiene que ser menor a la capacidad del conductor y mayor a la capacidad requerida. Muy bien. Estamos entre 28 y 34, ¿no? ¿Sí? 28 y 34. Entonces vamos a buscar un interruptor que esté en ese rango, ¿no? Entre 28 y 34. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Que es un interruptor termomagnético de ¿cuánto? De 32 amperios. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué vas a utilizar? Ese, pues. Vamos al plano y colocamos, ¿no? Interruptor termomagnético, 32 amperios. Y el diferencial, igual, ¿no? Si tú buscas interruptores diferenciales, te vas a dar cuenta que es lo mismo, ¿no? Vas a usar la misma capacidad. Igualito, ¿no? Vas a buscar un interruptor diferencial entre 28 y 34. ¿Cuál es ese interruptor entre 28 y 34? Un interruptor diferencial de 32 amperios. Y colocas en tu diagrama unifilar interruptor diferencial de 32 amperios. Y listo, ¿no? Con eso ya tengo calculado mi circuito de toma corrientes. ¿Sí? Y miren, que la norma, si tú vas a la norma EM010, la norma dice, ¿no? Que para calcular los circuitos se utiliza el método, ¿no? De las cargas. Y aquí está, dice, ¿no? Considerando las cargas realmente a instalarse, los factores de demanda y simultaneidad que se obtendrán durante la operación de la instalación. Es el método 1. Y el método 2, considerando las cargas unitarias, ¿no? Se aplica una carga por área, ¿no? Tantos watts por metro cuadrado, ¿no? Y se calcula, ¿no? Pero no es tan confiable, ¿no? Aplicando las cargas por área, ¿no? Cargas unitarias por área, no es tan confiable el método 2, ¿sí? El método 1 es el más confiable para calcular los circuitos, ¿no? Dice, considerando las cargas realmente a instalarse, ¿sí? Por eso estamos colocando, ¿no? Se va a colocar un televisor, está en tu equipo de sonido, ¿no? Y de acuerdo a ello estamos viendo las cargas que se van a instalar. Lógicamente que ya al momento de que funcione la edificación, ¿no? Esto va a tener una pequeña variación, ¿no? Pero no va a variar mucho, pues, ¿no? No va a variar mucho, porque estamos calculando como si todo estuviera funcionando al mismo tiempo. Y además estamos considerando las cargas de cada electrodoméstico, ¿no? Aplicando el método 1, ¿ya? Considerando las cargas realmente a instalarse y los factores de demanda, ¿no? Sí, que les indiqué, ¿no? Ya, entonces ya saben, ¿no? Ese método sí es válido. Dirán, pero ingeniero, yo he visto algunos cálculos, ¿no? Que hacen, que lo hacen por áreas, para calcular, ¿no? La carga del circuito de iluminación, sacan el área techada, ¿no? Sacan el área techada y lo multiplican por una carga de 50 watts por metro cuadrado, ¿no? Y calculan ahí la carga en watts. Luego esto lo dividen entre 220 para sacar la intensidad de corriente. Claro, no es otro método, ¿no? Como te digo, es el método 2, considerando cargas unitarias, ¿ya? Pero, como le digo, ¿no? El método 1 es más confiable, ¿no? Y mucho más preciso, ¿no? Que aplicar una carga por área, ¿no? ¿Ya? Que a veces te sale sobredimensionado, ¿no? Te va a salir una carga muy grande o una carga demasiado pequeña, ¿ya? Muy bien. Entonces, con eso tenemos ahí, como ven ustedes, el circuito de tomacorrientes calculado. Ahora pasamos a los circuitos derivados, ¿no? Miren, esto de aquí, tanto el circuito de alumbrado como tomacorrientes, se le conocen como circuitos básicos, ¿ya? Son los famosos circuitos básicos, ¿no?
Y luego ya vienen a entrar a tallar los circuitos derivados, ¿no? Los circuitos derivados son básicamente aquellos circuitos que la norma indica, mira, vamos a la norma, ¿no? Ya no es que yo lo diga. Mira, la norma dice lo siguiente, ¿no? ¿Ya? 150, 700. Mira, si tú vas al capítulo de toma corrientes, ¿ya? De toma corrientes, por aquí indica lo siguiente, mira, dice, ¿no? Circuitos derivados en instalaciones residenciales. Dice, los circuitos derivados de un tablero instalado, según los requerimientos de la regla 150-400, no deben conectarse a las salidas o equipos eléctricos de cualquier otra unidad de vivienda. Dice, cada tomacorriente destinado a un congelador debe ser alimentado por un circuito derivado que no alimente ninguna otra salida, excepto un tomacorriente empotrado destinado a alimentar un reloj eléctrico. Dice, debe preverse de un circuito derivado independiente para la instalación de un ambiente de lavandería. Debe contarse con un, mira, con un circuito derivado para un garaje con puerta eléctrica. ¿Te das cuenta, no? Y se debe proveer de un circuito derivado independiente para el equipo correspondiente. Y en el mismo se deben conectar a los tomacorrientes y artefactos de iluminación instalados en el área del garaje, ¿no? Cuando hay hornos, también, ¿no? Se debe contar con un circuito derivado. Entonces, ¿qué cosas son los circuitos derivados? Los circuitos derivados son aquellos circuitos, ¿no? Que alimentan un solo equipo eléctrico. ¿Y por qué uno solo? ¿Por qué ese circuito no puede alimentar más artefactos? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Con un circuito quiero alimentar la cocina eléctrica y con el mismo circuito quiero alimentar una terma. ¿Por qué no puedo alimentar la terma y la cocina eléctrica al mismo tiempo con un circuito? Por el consumo que tienen, ¿no? Y le dije, mira, supongamos que tú aquí coloques al circuito tomacorrientes, y eso lo vimos en la teoría, les dije, ¿no? La famosa sobrecarga, ¿verdad? Recuerda, ¿no? Cuando vimos la parte de sobrecargas. ¿Qué es la sobrecarga? Cuando tú colocas, ¿no? Una carga mayor a la que soporte el circuito. Por ejemplo, ¿no? El circuito tomacorrientes soporta ¿cuánto? Según el cálculo, soporta máximo 32 amperios, ¿no? Es lo que soporta. Ahora, ¿qué pasaría si yo al circuito de tomacorrientes le conecto la cocina eléctrica? Decimos, una cocina eléctrica, y la pregunta es, ¿cuánto consume de potencia una cocina eléctrica? Una cocina eléctrica de 2 hornillas, y aquí está, mira cuánto consume, ¿ah? 2200 watts. Y eso que son las más sencillas, ¿no? Las cocinas más sencillas, 2200 watts. Entonces te das cuenta que una cocina eléctrica consume bastante corriente, ¿no? 2200 watts, 220 el voltaje, y mira, 10 amperios. Solamente la cocina eléctrica consume 10 amperios de corriente. Entonces, ¿será posible conectar la cocina eléctrica al circuito tomacorrientes? No, ¿verdad? Dirán, pero ingeniero, hacemos algo, ¿no? Conectamos la cocina eléctrica al circuito tomacorrientes y aumentamos la capacidad de corriente. Ya el interruptor no colocamos 32 amperios, colocamos un interruptor de 40 amperios. Igual el cable. Ya no vas a usar un cable de 4 milímetros, usamos un conductor de 6 milímetros. Les pregunto, ¿será factible eso? ¿No? Para poder conectar una cocina eléctrica al circuito de tomacorrientes, vas a incrementar la capacidad de corriente del interruptor y vas a aumentar el calibre del conductor. Muy caro. Se puede hacer, pero no se recomienda. ¿No? Demasiado costo. Uno por el tema de costos y otro también por el tema normativa. No te permite. La norma te dice, ¿no? Cualquier electrodoméstico que consume más de 1500 watts, ¿ya? Más de 1500 watts, se debe considerar como un circuito independiente, un circuito derivado, que no se conecte a ningún otro electrodoméstico, que solamente el circuito alimente solamente ese electrodoméstico. ¿Te das cuenta, no? Por eso es que ahí nacen los famosos circuitos derivados, ¿no? ¿Y qué circuito derivado tenemos en nuestro proyecto?
¿Recuerdan ustedes que aquí en la parte, ¿no? En la parte posterior, cuando hicimos el sistema de agua caliente, ¿qué colocamos aquí? En el primer nivel. ¿Recuerda? Cuando vimos sistemas de agua caliente, ¿qué se había instalado en esta parte del patio? Una terma, ¿verdad? Para esa terma, tenemos que colocar un circuito independiente. Dirán, ¿y por qué ingeniero un circuito independiente para la terma? Porque si tú vas a la web y buscas, ¿no? ¿Cuánto consume una terma eléctrica? Una terma eléctrica de 30 litros, ¿cuánto consume? De corriente, mira. Aquí está su potencia, ¿no? Dice que la potencia que consume la terma eléctrica, ¿de cuánto es? Aquí está. Potencia, 1.2 kilowatts. 1200 watts. Ingeniero, ¿lo puedo conectar al circuito tomacorrientes? No. Por lo tanto, es un circuito independiente, ¿no? La termoeléctrica se calcula aparte, ¿no? Colocas termoeléctrica de 30 litros, potencia instalada, 1200 watts, 5.45 amperios. ¿Qué interruptor vas a colocar? 15 amperios, conductor 2.5, tubería 15 milímetros. Listo. Así de fácil. Tengo el cálculo del circuito derivado termoeléctrica. Colocas, ¿no? Vas a tu plano y aquí solamente hay que colocar una salida de potencia, ¿ya? Una salida de potencia. Y vamos a poner este de aquí, ¿no? Vamos a cambiar el nombre, vamos a colocar aquí salida de potencia, ¿no? Salida de potencia, ¿ya? Y aquí le vamos a colocar, ¿no? Copiar. Y aquí va a estar el interruptor termomagnético, ¿ya? Va a estar el interruptor termomagnético que alimenta la terma eléctrica. Y ustedes han visto, ¿no? Que al costado de la terma hay un interruptor termomagnético. Ese es, ¿no? La salida de potencia, ¿ya? Y esto lo vamos a conectar ¿a dónde? Al tablero 1. Entonces, hacemos una línea spline, ¿ya? Línea spline, y jalamos, ¿no? De la línea spline, jalamos el circuito número 3, ¿ya? Lo llevamos por ahí, ¿no? De esta manera, y lo conectamos, ahí está. Y lo conectamos básicamente a la salida de potencia. Le cambiamos el color, bueno, color verde voy a colocar. Ya saben que este es el circuito 3, ¿de qué? De termoeléctrica, ¿no? Colocamos por acá. Este va a ser el circuito número 3. Ya está, ¿no? Circuito 3. Terma eléctrica. Lo mismo para la cocina eléctrica, ¿no? Si tuvieras, ¿no? Lógicamente, si la vivienda cuenta con cocina eléctrica o el propietario quiere colocar más adelante una cocina eléctrica, hay que dejarle también la salida para la cocina eléctrica, ¿ya? Entonces, igualito, ¿no? Cocina eléctrica, circuito independiente, ¿no? Va a ser un circuito derivado. ¿Cuánto consume la cocina eléctrica? Juntamente con la campana extractora, ¿no? Uno solo. Una sola salida para conectar tanto la cocina eléctrica como la campana extractora, ¿no? Entonces, si tú buscas cocinas eléctricas, vamos a poner una grandecita, ¿no? Entonces, ¿cuánto consume, no? 2000 watts, ¿no? De potencia, ¿no? 2000 watts. Igualito, ¿no? La cocina eléctrica consume 2000 watts. Y la campana extractora, igual, ¿no? Buscas campana extractora, ¿cuánto consume una campana, no? Y ahí colocas su potencia, ¿no? 500 watts, no sé. Colocas, ¿no? La potencia. Igualito, ¿no? Calcula la intensidad de corriente. ¿Qué capacidad va a tener la cocina eléctrica? Un interruptor, ¿no? De 15 amperios, el conductor de 2.5 milímetros cuadrados y listo, ¿no? Y la tubería de 15 milímetros, ¿no? ¿Sí? Y la tubería de 15 milímetros. ¿Te das cuenta, no? Y de esa manera tenemos, tal y como ven ustedes, la cocina eléctrica, ¿no? Entonces vas a tu diagrama unifilar y colocas, ¿no? Circuito, cocina eléctrica, ¿no? Interruptor de tantos amperios, conductor tal, tubería tal.
Lo mismo con la terma y así, ¿no? Ingeniero, si tuviéramos portón eléctrico, igual, ¿ah? Si tuvieras un portón eléctrico o una puerta eléctrica, ¿ya? También se considera un circuito independiente derivado para el tema del portón eléctrico. Ya sabe, ¿no? Aquí sabe. El Código Nacional indica, ¿no? ¿Cuáles son los circuitos derivados que debes considerar en las instalaciones residenciales? ¿Sí? ¿Qué circuitos debes considerar en las instalaciones residenciales? Como circuitos independientes o derivados. ¿Ya? Entonces ya sabe, ¿no? Todo circuito derivado se coloca aparte, ¿ah? Es un circuito independiente, ¿no? Circuito 3, ¿no? Este sería el circuito 3, cocina eléctrica, ¿no? Circuito 4, termoeléctrica. Y por último, una vez que colocaste todos los circuitos, no te olvides del circuito de reserva, ¿ya? El último circuito que tú vas a colocar dentro de tu diagrama unifilar es el circuito de reserva. ¿Y para qué sirve el circuito de reserva? Ya le dije, ¿no? En la teoría, el circuito reserva es un circuito que sirve para que posteriormente el propietario pueda conectar algún artefacto eléctrico, ¿no? Que consuma bastante corriente, que se utilice eventualmente. Y les comenté el caso de la máquina de soldar, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿No? Llega un soldador a su casa, ¿no? Van a soldar una puerta metálica, ¿no? Un portón, ¿no? Y te dice, ¿no? El soldador, ¿no? A ver, señor tal, ¿no? Deme un punto de luz para conectar mi máquina, ¿no? No le vas a dar el tomacorriente, ¿ah? No vayas a, aquí está el tomacorriente, conecta ahí el tomacorriente, no, ¿no? Tú tienes que decirle, conéctate al circuito de reserva del tablero, ¿no? Y esa maquinita se va a conectar ¿a dónde? Se va a conectar al circuito de reserva. Ingeniero, ¿qué pasaría si yo conecto esa máquina al circuito tomacorrientes? Lo sobrecargas, pues, ¿no? Si tú conectas la máquina de soldar al circuito de tomacorrientes, vas a sobrecargar el circuito tomacorrientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está calculado para soportar una capacidad. Si yo coloco más electrodomésticos, si yo coloco máquinas que consumen más electricidad, vas a generar una sobrecarga en el circuito. Por eso está el famoso circuito de reserva, ¿no? Que va a tener una capacidad de 20 amperios, se recomienda, ¿no? Y ahí está en el código también, ¿no? 20 amperios, ¿sí? Es lo que se recomienda dejar como circuito de reserva, ¿ya? Para conectar cualquier, como te dije, ¿no? Cualquier electrodoméstico. Entonces, con eso ya hemos terminado los circuitos, ¿no? Así de fácil, ¿no? Ah, faltaba colocar aquí la salida de potencia, ¿no? Para la cocina eléctrica. No, igual, ¿no? Coloca la salida de potencia para la cocina eléctrica, ¿no? Más o menos por aquí. Y ya sabe, ¿no? El circuito, ¿no? Una línea split y jalamos, ¿no? Circuito ¿de qué? De cocina eléctrica, ¿no? Mira, ahí está. Colocamos otro color, ¿no? Y listo. Tenemos ahí el circuito de cocina eléctrica, ¿no? Y aquí está su diagrama unifilar, ¿no? ¿Qué capacidad de corriente, ¿no? ¿Qué interruptor vas a utilizar? ¿Qué conductor? ¿Qué tubería? Y ahí está, miren, los circuitos correctamente calculados, ¿no? Alumbrado, toma corrientes, cocina eléctrica, termoeléctrica, reserva, ¿no? Como te dije, ¿no? También existe un método 2 que va a ser para considerar cargas unitarias. Recuerda, ¿no? Que hablamos sobre eso, ¿no? Sí, le dije, ¿no? Hay un método que se aplican cargas por áreas, ¿no? De acuerdo al área techada, de acuerdo a ello, ¿no? Se aplican cargas unitarias para calcular, ¿no? Básicamente los circuitos eléctricos. Y para calcular también, ¿no? Tu máxima demanda, ¿no? Tu potencia instalada, todo ello, ¿no? Entonces, miren, ¿eh? El método dice, ¿no? Considerando las cargas unitarias y los factores de demanda que estipula el Código Nacional de Electricidad o las normas DGE correspondientes, ¿no? El factor de simultaneidad entre cargas será asumido y justificado por el proyectista. ¿Esto dónde lo vas a ver? Esto de aquí tú lo ves en el código, ¿ya? Si tú vas al Código Nacional de Electricidad, vas a encontrar
que habla sobre acometidas y alimentadores. Página número 64 del PDF. Acometidas y alimentadores. Y nos habla de viviendas unifamiliares, edificios de departamentos y similares. La pregunta es, ¿nuestro proyecto qué es? Es una multifamiliar, ¿no? Por lo tanto, ¿corresponde a qué? Corresponde a los edificios de departamentos y similares. Dice, apartado 1. La capacidad mínima de conductores de una acometida, eso sirve para calcular acometidas y alimentadores, ¿no? El método 2, ¿ya? Para calcular acometidas y alimentadores, dice, ¿no? La capacidad mínima de los conductores de una acometida o alimentador servidos por una acometida principal que alimente cargas en las unidades de vivienda debe ser la mayor que resulte tal, tal, tal. La capacidad mínima de acometidas y alimentadores servidos por una acometida principal que alimenta a su vez más de dos viviendas deben basarse en la siguiente, ¿no? La pregunta es, ¿de una acometida estamos alimentando independientemente cada vivienda o de una acometida estamos alimentando las tres viviendas? A ver, les pregunto, ¿en qué caso estamos? ¿En el caso 1 o en el caso 3? Eso es lo que hace referencia, ¿no? El punto 3 hace referencia, dice, la capacidad mínima de acometidas y alimentadores servidos por una acometida principal, ¿no? Una acometida principal que alimenta dos o más viviendas. Y el apartado 1, la capacidad mínima de conductores o acometidas servidos por una acometida principal que alimenta cada vivienda de forma independiente. La pregunta es, ¿en qué caso estamos? ¿Estamos en el caso 1, cada vivienda tiene su propia acometida o las viviendas comparten una sola acometida? Cada vivienda tiene su propia acometida. Es independiente, ¿no? Por eso hay casos, mira, hay casos donde en las viviendas va a haber una sola acometida que alimenta todos los departamentos. Hay casos así, así. Pero lo más ideal es que cada vivienda tenga su propia acometida. ¿Por qué? Porque consume menos corriente, ¿no? Imagínate, tener una sola acometida conectada a las tres viviendas, el consumo eléctrico de una sola acometida va a ser mucho mayor. En cambio que tener una vivienda conectado a una acometida independiente, el consumo eléctrico de cada acometida va a ser menor. Entonces, hay que leer bien, hay que entender bien esta parte, ¿no? Para poder generar correctamente nuestro cuadro de cargas y poder calcular nuestra acometida de alimentador. ¿Y a qué hace referencia con la acometida del alimentador? A esto, mira. Esto de acá es el alimentador, ¿no? Que va a ser igual a la acometida, pues, ¿no? Va a ser lo mismo que la acometida, porque es una sola red, ¿ya? Es un solo cable, ¿no? Que va desde el medidor, aquí está, ¿ve? ¿No? Que va de la acometida, va del medidor y aquí está el alimentador, ¿no? El alimentador y el subalimentador. Como es una sola red, ¿no? Que va del tablero hacia el tablero general y va hacia el medidor independiente y a la acometida va a ser uno solo, pues, ¿no? Un solo cálculo, ¿sí? Pero hay casos donde te digo, ¿no? Vas a tener un solo medidor y se distribuye a cada subalimentador. Ahí es diferente, pues, ¿sí? Ahí es muy diferente. Bueno, entonces, ¿no? Teniendo esto, vamos a calcular nuestro cuadro de carga, ¿no? Entonces, estamos en el apartado número 3, ¿verdad? ¿Ya? Cada, ¿no? Cada vivienda, perdón, apartado 1, ¿no? ¿Ya? Cada vivienda va a tener su propia acometida principal, ¿ya? Cada vivienda va a tener su propia acometida. Muy bien. Dice, ¿no? Carga básica. Cuando habla de carga básica, estamos hablando de los circuitos básicos, ¿no? Que es el circuito de alumbrado y el circuito de toma corrientes. A eso hace referencia con la carga básica, ¿ya? Dice, una carga básica a los circuitos C1 y C2. ¿Y la carga básica de cuánto es? Según el código, dice que la carga básica es de 1500 watts para los primeros 45 metros cuadrados. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el área techada del primer departamento? No, ya saben que de acuerdo al área techada del primer departamento se va a calcular básicamente la carga unitaria, ¿no?
la carga unitaria, que es lo que indica el método 2, ¿no? Aquí está, ve, considerando cargas unitarias, ¿no? A ver, les pregunto, ¿cuántos metros cuadrados tiene nuestra vivienda? 40 metros cuadrados, ¿no? Si ustedes calculan ahí el área techada, se van a dar cuenta que el área techada de la vivienda es de 40 metros cuadrados, ¿ya? Pues son 40 metros cuadrados de área techada. Muy bien, 40 metros cuadrados, ya está. 1500 watts para los primeros 40, ¿no? Ahora, algunos no entienden esto, ¿no? Dirán, ingeniero, ¿y qué pasaría si el área techada es mayor? Supongamos que el área techada ya no sea 40, sea 95 metros cuadrados. Mira, observa para que tú lo hagas más adelante, ¿no? Si el área techada es de 95 metros cuadrados, la norma dice, ¿no? Para los primeros 45, 1500. Muy bien. Entonces, para los primeros, ¿no? Colocas aquí. Para los primeros 45 metros cuadrados, ¿cuál va a ser la carga unitaria? 1500. Muy bien. ¿Cuánto sobra? 95 menos 45, sobran 50. ¿Sí o no? Sobran 50. Muy bien. Sobran 50. Dice la norma, ¿no? Una carga adicional por los segundos 45, pero 1000 watts. Muy bien. Si hay segundos, ¿no? 45, porque sobran 50. Entonces, para los segundos 45, ¿no? Colocas aquí. Para los segundos, ¿no? Segundos, 45 metros cuadrados, 1000 watts. Sobran 5, ¿no? 95 menos 45 menos 45, sobran 5. Dice la norma. Una carga adicional de 1000 watts por cada 90 o fracción. ¿Qué te queda? Te queda fracción, ¿no? Te quedan 5 solamente, ¿no? Pues quedan 5, ¿no? Dice, por la fracción o por los 90, ¿no? Por cada 90 metros cuadrados, ¿cuánto vas a aplicar? 1000 watts más. Por lo tanto, tu carga instalada, ¿cuál sería? La sumatoria de las cargas unitarias, ¿no? 1500 más 1000 más 1000. Sería 3500 watts de potencia. ¿Te das cuenta, no? Ese es el método 2, ¿no? Aplicando cargas unitarias. ¿Sí? Y con esto ya calculas, ¿no? De los 3500 watts, ¿no? Repartes, ¿no? O calculas tu intensidad para calcular tu circuito de tomacorrientes. ¿Te das cuenta, no? Bueno, entonces nosotros tenemos solamente 40, pues, ¿no? Regresamos. Tenemos solamente 40 metros cuadrados cuya carga es 1500 watts. ¿Ya? Por lo tanto, la carga instalada, ¿cuánto va a ser? Lo mismo que la carga unitaria, pues, ¿no? 1500 watts. Ahora, ¿cuál es el factor de demanda? El factor de demanda, aquí está, miren. Hay una tabla, ya, grábense esta página, la página 66, ¿ya? Ahora, el factor de demanda lo vas a encontrar en la tabla que está aquí, ¿ve? Dice, ¿no? Watts por metros cuadrados y factores de demanda para acometidas y alimentadores, para predios según actividad. Y dice, ¿no? Para viviendas, ¿cuánto es el factor de demanda? 100%. ¿Sí? Tanto para acometidas como para alimentadores. 100%. Y si tú quieres aplicar, ¿no? Básicamente cargas para tu vivienda, aquí está, ¿no? ¿Cuánto es la carga por metro cuadrado, ¿no? Watts por metro cuadrado para tu vivienda para circuitos básicos. Para circuitos básicos es 25, creo que es, ¿no? ¿Sí? Aplicas, ¿no? Entonces, como te digo, no puedes aplicar mediante esas dos formas, ¿no? Bueno, vamos a colocar la demanda, que es lo que me interesa, ¿no? La demanda, que en este caso es 100%, ¿no? Ya saben que para viviendas el factor de demanda es 100%. ¿Ya? Es decir, para el cuadro de cargas, ¿no? Listo, ahí está, ¿no?
Para el cuadro de cargas, factor de demanda 100%. Y se multiplica, ¿no? Para calcular la máxima demanda, la carga instalada multiplicado por el factor de demanda. 1500 por 1, 1500. ¿Sí? Ya está, mira. Tenemos los circuitos básicos, ¿no? Circuito 1 y circuito 2. Pasamos ahora la cocina eléctrica. Mínimo 6000 watts. Y si la cocina consume más de 6000 watts, se va a considerar la carga de 6000 más el 40% de la carga excedente a los 12000 kilowatts. ¿No? ¿Nuestra cocina cuánto consume? 2000, ¿no? 2000 watts. Por lo tanto, si consume 2000 watts, vas a considerar lo mínimo, ¿no? ¿Lo mínimo cuánto es? Lo mínimo que establece para el cuadro de cargas de una cocina eléctrica es 6000 watts. Colocamos, ¿no? La cocina eléctrica, que es el circuito 3, ¿consume cuánto? 6000 watts. Factor de demanda 1, calculamos, ¿no? 6000 watts. Ya está. Termoeléctrica. Dice, ¿no? Cualquier carga de calefacción no tenemos, ¿no? Calefacción no hay. Ahora dice, cualquier carga adicional, ¿no? Cualquier circuito derivado adicional, ¿no? Debes considerar el 25% de la potencia del régimen de cada carga mayor a 1500 si se ha provisto de una cocina eléctrica. Y si no se ha provisto de una cocina eléctrica, debes considerar 25% de la carga mayor de 1500 watts más 6000 watts. En este caso tenemos cocina eléctrica, ¿no? Si hay cocina eléctrica, vas a considerar mínimo 1500 watts. Ahora, si el consumo es mayor de 1500, vas a considerar los 1500 más el 25% de la carga excedente, ¿no? En este caso, ¿cuánto consume la terma? Menos de 1500, ¿no? ¿Qué vas a colocar en el cuadro de carga? Lo mínimo, ¿no? Lo mínimo es 1500 watts. Sería carga 1500. Lavadora no hay, pues. En este caso no hay circuito de lavadoras. ¿Ya? Y por último, la reserva igual, ¿no? La reserva 1500 watts mínimo, ¿no? La reserva mínimo 1500 watts. Listo. Ahora calculamos la carga instalada total y la máxima demanda, ¿no? 10.500, ¿no? Watts, que sería 10.5 kilowatts. ¿Sí? Esa vendría a ser tu carga instalada y tu máxima demanda, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso, ingeniero? Con eso vas a calcular la máxima demanda simultánea, y ahí está, ¿ves, no? Dice, el factor de simultaneidad entre las cargas será asumido y justificado por el proyectista. Generalmente, ese factor de simultaneidad, ¿qué significa? Significa que los circuitos no van a trabajar al 100% de su capacidad al mismo tiempo. Te pregunto, ¿el circuito básico va a trabajar al 100% de su capacidad, al igual que la cocina eléctrica, al igual que la terma, al igual que la reserva? ¿Va a funcionar todo al 100%? No, ¿verdad? Entonces se aplica un factor de simultaneidad, ¿no? Generalmente el 80%, ¿no? ¿80% de qué? De la carga instalada, ¿no? De los 10.500 watts. ¿Cuánto sale? A ver, calculen por favor. 8400 watts, ¿no? Muy bien. Ahora, de esos 8400 watts vas a calcular pues la intensidad de corriente, ¿no? 8400 entre 220. ¿Cuánto sale? 34.18 amperios. Entonces, ¿qué interruptor termomagnético vas a usar para tu acometida? 40 amperios. ¿Qué conductor? 6 milímetros cuadrados. ¿Qué tubería? 25 milímetros. Listo, ¿no? Con el cuadro de cargas he calculado la acometida y el alimentador, utilizando el método 2, ¿no? Que básicamente es lo que indica la norma, ¿no? Considerando las cargas unitarias y los factores de demanda estipulados en el código tal, ¿no? Y eso es lo que indica el Código Nacional de Electricidad cuando calculas, ¿qué cosa? Cuando calculas las acometidas y alimentadores de tu vivienda.
¿ya? Utilizas básicamente el método 2 para el tema de acometidas alimentadoras. No, para el tema de circuitos, pues el método uno, ¿no? ¿Sí? Conociendo las cargas realmente instaladas, ¿no? Y los factores de demanda, simultaneidad, tal, tal. ¿Ya? Entonces, esa es la forma, mira, de calcular tu circuito eléctrico. Entonces, lo mismo vas a hacer para el subtablero 3, el 2, perdón, y el subtablero 3. Ya ustedes terminan el T de 2, como que practican, y el T de 3. ¿Ya? Es similar, ¿no? ¿No? Ya sabes que cada uno de ellos va a tener su propia cometida alimentador, ¿no? Y listo. Con eso hemos terminado, vean ustedes, ¿no? Nuestro sistema eléctrico bien calculado, ¿no? Viendo el tema del diagrama unifilar, ¿no? Cómo se calculó la capacidad del interruptor termomagnético, cómo se calcularon los conductores, cómo se calculó la tubería, ¿no? ¿Por qué el circuito alumbrado, ¿no? ¿Por qué el circuito tomacorrientes? ¿Cómo se ha diseñado cada circuito? ¿Sí? Y con eso tenemos, vean ustedes, ¿no? Nuestro proyecto correctamente elaborado.